Iniciando con nuestra exposición, Guía para la elaboración de una secuencia didáctica de Ángel Díaz Barriga, en esta primera diapositiva nos hace una pregunta: ¿cuál es la importancia de la elaboración de una secuencia didáctica? Y pues la importancia radica en que es lo que el docente debería realizar para desarrollar las situaciones de aprendizaje dentro del aula, con diferentes técnicas, con diferentes formas en las que puede ayudar a desarrollar o estimular al estudiante a estar aprendiendo. El alumno aprende por lo que realiza, por la importancia, por lo bien estructurada que esté una actividad que va a llevar a cabo. Si un profesor pone una actividad que esté muy bien planteada, esto va a permitir al estudiante poder organizar esa nueva información que está recibiendo con la información que ya poseía, y esto le facilita al momento de exponerlo con sus compañeros en una clase porque la información ya está. Una forma muy fácil en la que podemos ver si realmente estamos aprendiendo es cuando sacamos la información de un rubro de conocimiento y la aplicamos en otra. Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando matemáticas, ¿cómo lo que aprendo en matemáticas lo puedo aplicar, por ejemplo, en la construcción de una casa? Ya no basta solo con escuchar al profesor, con llegar al aula y sentarte, que te deje una lectura, sino que deberíamos estar desarrollando algunas habilidades que nos ayuden en nuestra vida profesional. Por ejemplo, la resolución de algún problema que se nos presente, ya sea yendo a una escuela o que el profesor lo plantee en forma de pregunta que sea imaginado por él. La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, para recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales, con el fin de que la información a la que va a acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa para él. La planeación permite realizar actividades y evaluar. Estos dos aspectos en conjunto retroalimentan la planeación y permiten que tenga un mejor contenido. Este se compone por saberes, procedimientos y vinculaciones con la realidad. Esto en conjunto permite que existan secuencias didácticas y evidencias de evaluación. Se retroalimentan mutuamente y da como resultado la interacción con el contenido. La línea de secuencia didáctica es un proceso mediante el cual nosotros podemos observar avances que van teniendo los estudiantes, los retos que presentan, las dificultades que van teniendo. Esta línea de secuencia didáctica está integrada por 3 tipos de actividades: las de apertura, las de desarrollo y las de cierre, que más adelante vamos a ver en qué consiste cada una y un ejemplo que un profesor pudiera utilizar para basarse en cómo hacer una de estas. Esto favorece la evidencia del aprendizaje, de cómo nosotros estamos viendo que va aprendiendo el alumno conforme le vamos presentando diferentes retos conforme a las actividades que van realizando. Actividades de apertura. El sentido de las actividades de apertura es variado en un primer momento. Permite abrir el clima del aprendizaje si el docente logra pedir que trabajen con un problema de la realidad, o bien abrir una discusión en pequeños grupos sobre una pregunta que parte de interrogantes significativas para los alumnos. Estos reaccionarán trayendo a su pensamiento diversa información que ya poseen anteriormente, sea por su información escolar previa o por experiencias cotidianas. Esta se puede realizar en base a tareas que le pida el maestro a los estudiantes, tal y como hacer una entrevista, buscar información en internet, en los periódicos o buscar algunos ejemplos de un tema. Ejemplo: clase de español. Historia de las palabras. El objetivo es crear una historia y repasar tiempos verbales. Los materiales que se ocuparían sería un papelito doblado que contenga una diversa serie de palabras. El profesor distribuirá cada uno de los papelitos a sus alumnos y empieza la historia determinando el tiempo verbal que será usado. Este tiempo verbal se puede seleccionar con lo que se vaya a querer estudiar. En ronda, cada alumno irá añadiendo elementos a la historia usando la palabra del papelito recibido. El último alumno de la ronda tiene que terminar la historia. La selección de palabras será determinada por la unidad en que estén trabajando
o hayan estudiado en clase, como se dijo anteriormente. Las palabras pueden estar relacionadas a un tema o ser aleatorias para así estimular la creatividad de los alumnos, obteniendo un resultado más divertido. El siguiente es la actividad de desarrollo. Esta tiene la finalidad de que el estudiante interaccione con una nueva información. Para significar esta información, se requiere lograr colocar en interacción primero la información previa, luego la nueva información y hasta donde sea posible un referente contextual que ayude a darle sentido actual. La fuente de la información puede ser diversa, una exposición docente, la realización de una discusión sobre una lectura, un video de origen académico. Los recursos que el docente puede utilizar también son muy variados. Puede valerse de aplicaciones a las que puedan acceder sus estudiantes. Si el docente cuenta con algún sitio para reservorio de información, como puede ser Moodle, Google Drive, entre otros, que puedan ayudar y apoyar en ello. No necesariamente todas esas actividades tienen que ser realizadas en el salón de clases, pero es conveniente que las tareas que realicen los alumnos no se limiten a la realización de ejercicios rutinarios o de poca significatividad. La capacidad de pensar en ejercicios o tareas problema constituye en sí misma una posibilidad motivacional para los alumnos. Dentro de las actividades de desarrollo, dos momentos son relevantes. Primero, el trabajo intelectual con una información. El segundo, el empleo de una información en alguna situación problema. Ese problema puede ser real o formulado por el docente. El problema puede formar parte de un proyecto de trabajo más amplio del curso. Es importante que no se limite a una aplicación escolar de la información. Es conveniente que esta aplicación de información sea significativa para el aprendizaje. Un ejemplo para la actividad de desarrollo sería en una clase de geografía. El objetivo de esta actividad es que los alumnos conozcan los sistemas de gobierno que hay y un poco de historia de diferentes regiones del mundo. Los materiales a ocupar sería una fuente confiable de Internet, así como una computadora, celular o tableta. El desarrollo de esta actividad sería: los estudiantes van a investigar sobre la historia de gobierno, por ejemplo, como la monarquía. Posteriormente, seleccionarán los países en los que regía la monarquía. Después, en un mapa, los alumnos determinarán los espacios geográficos e indicarán con marcadores los hechos relevantes. De manera individual, se hará una línea del tiempo que incluirá los hechos investigados y citarán datos de guerras civiles y guerras de independencia. De igual manera, harán mención de los sistemas de gobierno actual y deberán incluir los links en los mapas. Las actividades de cierre se hacen con la intención de lograr la integración de actividades antes realizadas, con la finalidad de lograr una síntesis del aprendizaje desarrollado. En este se busca que el alumno logre hacer una estructura de la información que tenía al principio de la sesión, reorganizando su estructura a partir de la nueva información dada. En pocas palabras, se debe crear un aprendizaje significativo. Ejemplo de actividad de cierre. En una clase de español, el objetivo de la actividad es repasar los adjetivos y conocer aún más al grupo. Se necesitará de una hoja de papel y cinta adhesiva. El desarrollo se llevará a cabo de la siguiente manera. Primero, se colocará el papel en la espalda con la cinta adhesiva. Después, todos los alumnos colocan un adjetivo en el papel tratando de describir a la persona. Posteriormente, podrán ver sus descripciones. Una sugerencia para esta actividad es motivar a los alumnos que utilicen adjetivos positivos. La evaluación para comprobar qué tanto ha aprendido un alumno con las actividades que has puesto puede ser una tarea compleja
y se ha afirmado que se puede ir deduciendo cómo es que será esta evaluación desde una vez que ya tienes la finalidad de la actividad, el propósito y el objetivo de la secuencia. Y es necesario vincular dos líneas, que es la manera articulada, la construcción de la secuencia, de cómo va a ir el proceso, y de la construcción de las evidencias de evaluación, cómo yo voy a evaluar la actividad que están realizando los estudiantes. Partir de un problema, caso o proyecto es un elemento que ayuda a concebir cuáles son las evidencias de evaluación que pueden registrar en cada secuencia de aprendizaje. Lo importante de esto es considerar que si el aprendizaje requiere vincular nueva información con conocimientos previos, también se debe reflejar esta articulación entre información y situaciones reales, según considere más adecuado trabajar. Tenga claridad de lo que espera que sus estudiantes puedan realizar. Su temporalidad puede ser mensual, bimestral o la que el profesor crea más conveniente. Viendo dentro de la línea de evaluación para el aprendizaje se encuentra lo que sería la evaluación final o también llamada la evaluación sumativa, pues que sería el resultado de la integración de distintas evidencias. Como se vino hablando, pues obviamente tenemos distintas actividades. Por ejemplo, pues una de estas evidencias podría ser la resolución de un problema o un caso, como se viene viendo, la presentación de avances parciales, también pueden ser presentaciones de ensayos o ejercicios que puedan estar vinculados a alguna situación concreta o a alguna problemática pues en específico. También se habla de lo que es la presentación de exámenes, pues siempre y cuando estos no demanden la realización de solamente repetir la información que ya se tiene, sino que pues lleve a realizar una tarea en concreto o poner en práctica lo que ya se sabe, no solamente quedarse con la información y volver a repetir. Como bien mencionamos, pues un examen podría ser pues parte de esta evaluación sumativa, pero pues los docentes no necesariamente tendrían por qué dejar a un lado los exámenes, pues ya que pues serían de gran utilidad siendo como una función didáctica, ¿no? Pero pues también puede cumplir la función de que ayuda al estudiante a saber hasta dónde ha dominado algún tema en específico. Y pues dentro de los maestros pues van a tener un gran reto, que este sería pues construir preguntas dentro del examen que vayan, como se les mencionó anteriormente, más allá de la repetición, sino que pueda incluir esa información o aquello que aprendió y hacerlo pues de forma significativa, ya no solamente hacerlo memorístico, sino que ya quede el aprendizaje guardado en el alumno. Entonces, después de hablar de esta línea de evaluación para el aprendizaje y de hablar de estos elementos que nos funcionarán para la evaluación sumativa, también hablamos de lo que es la bibliografía de la secuencia, que viene siendo aquella herramienta que va a guiar al alumno hacia el acceso a la información. Pues esta se puede organizar de distintas maneras, pero pues por ejemplo podemos empezar con lo que sería la bibliografía, donde comprendería obras que pueden ser impresas o digitales, así como también audiovisuales, y en su ejemplo podrían ser libros en forma digital o físicos también. Vemos después lo que viene siendo la hemerografía, que aquí correspondería a artículos o publicaciones, ya sea en revistas o periódicos. Y por último viene lo que es la cibergrafía, que está pues obviamente diseñada para aquella información obtenida en internet. Y pues dentro de esta bibliografía de la secuencia también es importante agregar algún elemento adicional, ya sea para aquellos alumnos que están dispuestos a buscar más allá, no solo que se queden con aquellos archivos que tú como docente le estás proporcionando, sino que también pues ellos estén deseosos o tengan condiciones para poder seguir ampliando la información que ya se tiene. Entonces, pues viendo toda esta información, vemos que surgen grandes retos dentro de esta construcción
de secuencias didácticas. Y obviamente dentro de la línea de un establecimiento, de ver cuáles serían las evidencias de evaluación, así como encontrar pues mecanismos que nos van a servir para poder vincular una información con otra, también saber qué experiencias tienen los alumnos y aquellos problemas pues de la realidad, no solo quedarnos con problemas ficticios. Y pues esto más adelante quizás dará pues mayor responsabilidad al docente, ya que tiene que enfrentarse a todos estos retos para que el alumno pueda aprender y asimismo también como docente aprender al momento de estar haciendo pues estas secuencias didácticas. Entonces por ello es muy importante tomar en cuenta todos estos puntos que acabamos de ver y pues llevarlos a la práctica para que se facilite el aprendizaje de todos.